Muy buenos días, apreciados estudiantes. Muy buenos días, apreciados estudiantes. Reciban un cordial saludo de la red de curso de Álgebra Trigonometría de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy vamos a iniciar la webconferencia donde se tratará el tema 3. Hoy me están acompañando los tutores Manuel Fontalvo y Aaron Llanos. Quien está exponiendo hoy es Guillermo Manjarres. Yo me encuentro radicado en la ciudad de Ibagué. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Bueno, muy buenos días. Entonces, el tema que vamos a trabajar hoy es la tarea 3, geometría analítica. Bueno, básicamente entonces vamos a recordar los conceptos de lo que es un binomio al cuadrado y el trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Y cómo puede uno hacer para completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué se va a hablar de estos? Porque estas tipo de polinomios, trinomio cuadrado perfecto, este tipo de ecuaciones son fundamentales para poder expresar ciertas funciones, más que funciones realmente, ciertas gráficas que se agrupan en lo que se conocen como secciones cónicas. ¿Listo? Entonces, recordemos que es un binomio cuadrado perfecto. Entonces, el binomio cuadrado perfecto, como lo dice su nombre, es un polinomio de dos términos, básicamente, que se puede expresar en dos términos, el binomio, ¿cierto? En dos secciones, en dos partes. Aquí tengo la A y la B, donde que está elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, este binomio elevado al cuadrado, pues se expresa de esta forma que ya conocemos. La primera parte al cuadrado más dos veces la primera y la segunda más la segunda parte al cuadrado. A cuadrado más dos veces AB más B al cuadrado. Eso cuando es una suma. Cuando es resta, simplemente se cambia el signo. ¿Ok? Entonces, esto es el binomio cuadrado perfecto. Ahora bien, ¿qué es un trinomio cuadrado perfecto? Pues el trinomio cuadrado perfecto es un polinomio de tres términos, de tres términos, ¿ok? Y cumple con las siguientes características. O mejor, el trinomio cuadrado debe tener la posibilidad de escribirse, de poderlo reescribir, expresarlo como un binomio al cuadrado. Eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, un trinomio es un polinomio, ¿cierto? Un trinomio es un polinomio de tres partes. ¿Ok? Una, dos, tres. ¿Ok? Ahora, si es cuadrado perfecto, yo debo poderlo expresar como un binomio cuadrado. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? El proceso inverso de lo que aplicamos acá. ¿Sí? Tengo esta expresión, una parte, dos partes, tres partes, y debo tratar de expresarlo como un binomio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, hago el proceso inverso. ¿Cómo lo hago? Entonces, vemos el ejercicio que tengo este trinomio, x cuadrado más 12x más 36. Lo que hacemos es sacar las raíces, ¿cierto? Entonces, de x cuadrado, la raíz cuadrada es x. ¿Por qué? Porque x por x es x al cuadrado. ¿Listo? Y la raíz cuadrada de 36. La raíz cuadrada de 36 es 6, ya que 6 por 6 me da 36.
La función inversa es 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 6 por 6, que me da 36. ¿Ok? Entonces, estas son las raíces de estos, del primero y el tercer término. Y si se dan cuenta, si multiplicamos por 2, ¿cierto? El primer término, el segundo término, las raíces del primer término y el último término, me va a dar 2, ¿sí? 2 por las raíces, por x, esto es por 6. Entonces, esto me da 12x. Entonces, como bien pueden ver ustedes, esto, multiplicar por 2, ¿cierto? Las raíces, obtengo el segundo término, ¿sí? Del trinomio. De tal forma, en ese orden de ideas, de tal forma, yo puedo aplicar en forma inversa, el binomio cuadrado, ¿sí? De tal forma que yo puedo reescribir la raíz del primer término más la raíz del segundo término elevado al cuadrado. De tal forma que este trinomio x cuadrado más 2x más 6 al cuadrado, que es 36, se puede reescribir como x más 6 al cuadrado. De tal forma que puedo concluir que este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto, porque lo puedo expresar como un binomio, ¿vale? Creo que entró otra persona. Vamos un segundo. Creo. No sé si alguno de mis compañeros me puede ayudar para que ingrese la otra persona. Entonces, esto se conoce como un trinomio cuadrado perfecto. Y esto es fundamental para poder expresar, ¿cierto? Para poder expresar unas gráficas, unas funciones matemáticas de interés para esta parte. Entonces, todo trinomio que pueda escribirse como un binomio al cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces, determine si el trinomio y cuadrado menos 18y más 81 es un trinomio cuadrado. Entonces, podemos mirar. Hagamos el ejercicio. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Raíz del primer término. Pues la raíz cuadrada de y cuadrado, pues me da y. ¿Sí? ¿Por qué? El proceso inverso lo verifico. Y por y me da y al cuadrado. Ahora, raíz cuadrada de 81. Entonces, eso me da 9. ¿Por qué 9? En el entendido de que 9 por 9 me da 81. Es decir, 9 al cuadrado es igual a 81, que es el proceso inverso. Ahora bien, multipliquemos el producto, bueno, hagamos la multiplicación de la raíz del primero y del último término multiplicado por 2, como nos lo sugirieron. Entonces, 2 veces y 9, ¿cierto? Hago la operación, 2 por 9 me da 18y. Y esto cumple con la condición del segundo término, de tal forma de que este trinomio, porque tiene 3 partes, se puede expresar como un binomio cuadrado. ¿Ok? Está al menos, hay que respetarlo, como lo vimos en la definición de un binomio, y de tal forma que yo puedo expresar esto, lo puedo expresar de esta forma, al cuadrado. ¿Listo?
Entonces puedo decir que este polinomio, que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Aquí nos explican el método, cómo hacerlo. ¿Sí? Y lo hicimos. Bueno, otra parte fundamental. Otra parte, cómo un procedimiento, cómo completar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, aquí nos explican un método, ya lo vamos a hacer con un ejercicio. Entonces, para completar, es decir, tengo un polinomio. Este es el polinomio, que es un trinomio. X2 menos 8x menos 12 es igual a 0. Es decir, una ecuación donde hay una igualdad. ¿Qué es la ecuación? ¿Por qué es ecuación? ¿Y qué es igualdad? Que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. Lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. Eso es fundamental, tener eso muy claro. Todo esto de la izquierda es igual a 0, que es lo que hay en la derecha. Y el 0 es igual a toda esta cosa que está a la izquierda, ¿cierto? Que es un polinomio, que es un trinomio, porque tiene 3 partes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo tomo yo este polinomio y lo puedo ajustar para convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cierto? Eso se conoce como completando el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, primero agrupemos, voy a leer cómo es el procedimiento, ya lo vamos a hacer. Primero vamos a agrupar en paréntesis los términos que tienen la variable común. ¿Cuál es la variable común? Esto 12 es, ¿qué? ¿Eso es variable? No, eso es una constante. 12 es 12 a través de la vida, del tiempo. No es variable. ¿Qué es lo que varía? X, ¿cierto? Porque X va cambiando de valor. Eso es una variable, la incógnita. Es la variable X, ¿listo? Entonces lo primero que nos dicen es que agrupemos en el polinomio, en paréntesis, los términos que tienen la variable en común. ¿Quiénes tienen la variable en común? X cuadrado menos 8x igual 8x, ¿ok? Este 12 está restando, acordémonos de la ecuación, como está restando pasa al otro lado a sumar. Y se mantiene la igualdad. No hemos hecho absolutamente ningún cambio. ¿Listo? Bueno, ahora bien, vamos a construir el binomio cuadrado. Entonces, ¿cómo se hace? En el paréntesis sumamos el cuadrado del valor medio, ¿cierto? De la unidad que multiplica la variable, que tiene exponente 1. El término de suma al lado izquierdo también debe sumar en el lado derecho, obviamente para mantener la ecuación. Entonces, lo digo en términos más sencillos. Entonces, ¿qué lo están diciendo? Del valor medio, este es el valor medio. X es exponente 1. X, ¿cierto? Elevado a la 1. Esto me da X. ¿Cierto? Este exponente es al cuadrado. ¿Listo? Entonces, del término medio, aquí lo veo en la mitad, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Coger el número, la unidad que lo acompaña, eso se llama coeficiente, la unidad que lo acompaña, es decir, el 8 es el que acompaña la variable, ¿cierto? Lo divido en 2, ¿cierto? Entonces se divide en 2 y se eleva al cuadrado. ¿Listo? Entonces, sumo eso acá y tengo que sumarlo a este otro lado. ¿Por qué? Para respetar la igualdad en la ecuación. El principio básico de una ecuación es que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha siempre. ¿Listo? Entonces, como estoy poniendo un término a la izquierda de la ecuación, ese mismo término tengo que ponerlo a la derecha de la ecuación. Entonces, vemos acá, eh,
¿cierto? Acá ponemos el 8, ¿sí? Ponemos aquí el 8 y podemos ver que cumple con lo que vimos anteriormente. La raíz del primer término por la raíz del último término multiplicado por 2 me da 8x. ¿Listo? Entonces, sumo los números de la derecha. ¿Sí? Esto me da 8 medios, me da 4. 4 al cuadrado me da 16. 16 más 12 me da 28. Y expreso esto en términos de un binomio cuadrado. X menos 4 al cuadrado. Entonces, así hago yo el proceso para complementar un trinomio cuadrado perfecto en un polinomio, en un trinomio. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Profesor, si de pronto observan en el chat alguna pregunta o alguien que tenga alguna inquietud. Estoy pendiente. Puede continuar, profe, hasta el momento no hay dudas. Bueno, algo. Profe, Guillermo, una pregunta. Sí, señor. ¿El link de la asistencia lo tienes tú? No, señor, no lo tengo. No, para una web no. Ah, ok, vale, es que estaban preguntando por el link de la asistencia. Yo la verdad, no sé ustedes que trabajan en la red de curso, si tomen asistencia. Nosotros, en los cursos de primera matrícula que yo tomé, en ASWeb nunca tomamos asistencia. Tomaba asistencia en CIPAS y en Bilearning. ¿Listo? Vale. Esta es una web temática y nunca lo tomamos. Bueno, no sé, profesores, si quieran complementar algo. No, todo está perfecto. Bueno. Bueno, acá tenemos otro ejercicio que es completando el trinomio cuadrado perfecto. Tenemos dos variables, X y Y hay que hacer lo mismo, agrupar en los términos, agruparlo en los términos que tengan variable igualita. Aquí tengo dos variables. Entonces, ¿cuáles variables tengo? La X y la Y. Entonces, este tiene variable X, este también tiene variable X. Tengo que agruparlos. Este tiene variable X, este tiene variable X. ¿Qué tengo que hacer? Pues agruparlos. De esta forma. ¿Listo? ¿Y qué queremos hacer aquí? Volverlo un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué nos sugiere? Ya vimos del valor medio del polinomio. ¿Cuál es el valor medio? Pues este, ¿cierto? Debemos sumarlos, debemos sacar la mitad elevado al cuadrado y sumarlos obviamente al otro lado para garantizar la igualdad. ¿Sí? Este es un igual, eso es una ecuación, entonces lo de la izquierda siempre tiene que igualar a la derecha. Eso nunca puede desconocerse. ¿Listo? Entonces, del término medio, ¿sí? De la variable que no es al cuadrado, ¿sí? Para explicarlo, exponente 1, o sea, la variable que no es al cuadrado, que tiene la x, o sea, yo lo digo en términos como más sencillos, ¿cierto? Se debe dividir por 2 y elevar al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué valor? El número que está al lado de la variable cuadrada, ¿ok? Eso lo llaman el coeficiente. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, el 12 es el que está acompañando la variable, ¿cierto? Y se divide por 2 y se eleva al cuadrado. Lo mismo para este caso. Se divide por 2 y se eleva al cuadrado. ¿Listo? Entonces, pues ahí podemos ver que es el número 6. ¿Sí? 12 dividido 2 me da 6.
¿cierto? 12 dividido 2 me da 6. 12 dividido 2 me da 6. Y aquí, 12 dividido 2, 12 dividido 2. ¿Listo? Todo tiene que ser igual. Y aquí podemos expresar esto en un binomio cuadrado. ¿Listo? Acá está el signo menos, ¿cierto? Podemos ver si yo expreso esta forma, x cuadrado, ¿cierto? Para comprobar, menos 2 veces x y 6, eso me da 2 veces, 2 por 6, 12x, ¿cierto? Más 6 al cuadrado. Igual 6 al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué sucede? Pues si está a la derecha y aquí está a la izquierda, se pueden anular. ¿Por qué? Porque este pasaría aquí a restar, entonces se anulan, se borran, se restarían. ¿Listo? Pero vemos en la construcción de este binomio que se está manteniendo la igualdad y lo estoy expresando como un binomio. Esta ecuación, al graficarla, corresponde a un círculo. Un círculo que tiene corrido el eje, por acá en 6, 6, y este es el radio al cuadrado. Pues esto sería un círculo, pero eso es otro tema. Ahorita nos interesa cómo complementar el trinomio cuadrado perfecto. Y esta gráfica, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, eso es una circunferencia. Yo le digo un círculo. ¿Listo? Secciones cónicas. Ahora sí. Entonces, secciones cónicas, ¿de dónde salen? Pues teniendo un cono, ¿sí? Aquí tenemos un cono, una proyección del cono, y depende del plano que se dé, depende del plano que se dé, depende del plano que se dé, podemos obtener una u otra gráfica. Entonces, vemos, esto es una parábola, esto es una circunferencia, una elipse o una hipérbola. ¿Listo? Y cada una tiene la forma de poderse abstraer en forma de un polinomio de una ecuación matemática. ¿Listo? Aquí las vemos más en detalle. Entonces, ¿qué es una circunferencia? Lo que nosotros comúnmente conocemos como un círculo. ¿La circunferencia qué es? Es un corte donde el plano es perpendicular al eje totalmente centrado. Entonces vemos aquí el corte, donde vemos la circunferencia, donde el radio, ¿cierto? Es el mismo para cada uno de los puntos del diámetro o de la circunferencia, el diámetro de la circunferencia. ¿Listo? Una elipse, entonces, es un plano, el corte lo realiza un plano en forma oblicua al eje Y, es decir, tiene una inclinación, aquí lo vemos el plano, de tal forma que no es paralelo al eje X, y se obtiene este tipo de curvatura, ¿cierto? Eso se conoce como una elipsa, que no es, yo la llamo concéntrica, o no es una circunferencia mejor. ¿Por qué? Porque las distancias, digamos, de un punto central van a variar. O sea, no hay un radio como tal, ¿no? Sino está más cerca acá y más lejos acá. ¿Listo? Eso se ve mucho en la naturaleza. Por ejemplo, como se mueven los planetas. ¿Listo? Ahora, la hipérbola. Entonces, la hipérbola, el plano es paralelo al eje Y, ¿sí? Este es el eje. Y el plano es paralelo, de tal forma que la gráfica
el corte sobre la sección cónica es doble. Aquí se ve una parábola en este sentido y enfrentado a otra parábola. Y finalmente la parábola es este corte que es oblicuo al eje Y y paralelo a la generatriz. ¿Listo? Esta es la generatriz. Este recta como diagonal es la que llaman generatriz. Es decir, un corte que es oblicuo y llega, toca el plano X, ¿sí? Mientras que este no lo toca, ¿no? Este es oblicuo, ¿cierto? Y no es paralelo. Este, como es paralelo, sí toca el eje X acá, ¿sí? Lo toca y obtengo la función parábola. Entonces, estas son las sesiones cónicas. Depende del corte que se haga en el cono, depende del corte que se haga, se obtiene una u otra gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las sesiones cónicas? Entonces, ya lo vimos, es el eje es concéntrico y es perpendicular al eje de una superficie cónica. Elipse, curva cerrada con dos ejes de simetría que resulta de cortar un cono en una forma oblicua. ¿Listo? La parábola es cortar un cono recto, pero el plano es paralelo a la diagonal que forma el cono. ¿Sí? Eso es la generatriz. Y la hipérbola es una curva abierta de dos partes, es decir, que tiene dos parábolas y que el corte es paralelo al eje Y. ¿Listo? ¿Y cómo se puede expresar? Entonces, apreciados estudiantes, yo recomendaría que le tomáramos foto a esto. Entonces, cuando el modelo de la ecuación es x cuadrado más y cuadrado, haciendo h y k, por ejemplo, igual a 0, ¿cierto? Igual a 0, es igual a r cuadrado. Esto es una circunferencia. ¿Sí? Un círculo donde hay un radio para toda la circunferencia, para todo el círculo. Cuando hay dos ejes, entonces se tiene el eje A, el eje B. Esto es una gráfica de una elipse. Una parábola, ¿sí? Es y igual a x al cuadrado, ¿sí? Y una hipérbola. Entonces, estas son las ecuaciones tipo modelo base para expresar cada una de las sesiones cónicas, ¿sí? Entonces, tenerlas presentes, no necesariamente hay que aprendérselas de memoria, pero sí tenerlas muy presentes para saber qué expectativa, cómo afrontarlas y qué tipo de curva hay que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se representan en el plano cartesiano? Pues este corte de la circunferencia en un plano cartesiano, un eje X, un eje Y, un eje X, un eje Y, pues ¿cómo se ve? Como un círculo, o sea, la circunferencia. La elipse no tiene un radio, ¿sí? Hay dos ejes, pero no hay un radio. La parábola, nosotros ya la vimos, hicimos ejercicios de esos, y la hipérbola que es enfrentadas. ¿Okay? Si están concéntricas al plano o no, depende de, ¿qué depende? ¿Qué me lo da? Estos acompañantes, esta K, esta H, esta A, esta B, ¿sí? Son los que me van a determinar, por ejemplo, ¿sí? Para que nos hagamos una idea, nos van a determinar qué tan grande es el radio del círculo, disculpen que les hablen así, qué tan grande es el círculo del radio, si está centrado en el eje 0,0, ¿sí? Aquí, o de pronto el círculo está corrido acá, o el círculo es más grande, o el círculo es más pequeño, o el círculo está por acá abajo. ¿Listo? La elipse, si es más gordita, más ancha, está en el eje 0,0 o está por acá arriba. La parábola, que la parábola sea
¿sí? Y eso es lo importante, que la parábola sea más abierta o que la parábola sea más cerrada, ¿cierto? O que la parábola esté por acá, ¿cierto? O esté en este eje, pero más abajo, o la parábola esté por acá arriba, o esté por acá arriba, ¿cierto? ¿Qué es lo que me va a definir eso? ¿Sí? Para que no nos la tengamos clara. Este K, esta X, esta H, ¿cierto? Eso es lo que me va a definir, que sea más ancho, menos ancho, más abierto, menos abierto, ¿ok? Eso es lo que me lo va a permitir. Pero de todos modos, la estructura es, la estructura es la misma. No sé si miramos rápidamente un ejemplo en GeoGebra. Pues un segundo, por favor. Segundo. Internet a veces no me pone tan. Tan bueno. Un segundo. Quiero mostrarles, porque de pronto uno ve la ecuación, el polinomio, el trinomio ahí con un resto de variables, coeficientes que llaman ahí, o sea, los números que están al lado de las variables, y uno que de pronto a veces se confunde. Entonces vamos a verlo con el ejemplo más básico, que es la circunferencia. Por como estamos en la web y estoy grabando, se pone un poco lento. Pero entonces pongamos x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado igual a 1. Entonces, si ustedes ven esta ecuación 1, vemos un círculo, x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Cambiemos cualquier cosa. Pongamos 9. ¿Qué dice? El círculo es más grande. Ahora el radio del círculo es la raíz cuadrada de 9, que me da 3. ¿Listo? Ahora hagámosle, metámosle ahí un K de esos que vimos en la ecuación, un coeficiente, hagamos algo diferente. Entonces, bueno, no me funcionó. Vamos a meterle aquí algo diferente. Bueno, hagámoslo acá. No, acá. X menos 1 segundo. Está un poco lento por el internet, entonces no genera error. Pero vamos a ver, intentarlo hacer. X menos 1. Ahora sí.
¿Listo? Entonces vemos que estamos viendo en la ecuación 1 respecto a la ecuación 2. La ecuación 1 es el mismo círculo, matemáticamente circunferencia, es el mismo círculo, pero ¿qué estoy viendo? Lo estoy viendo desplazado una unidad a la derecha. ¿Por qué? En el eje X. ¿Por qué? Porque le puse X menos 1 al cuadrado. Entonces, lo importante y lo fundamental, apreciados estudiantes, lo fundamental en esto es tener claro el formato de la ecuación, que es tipo x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿cierto? Ver el formato de la ecuación y entender que cuando tengo una ecuación de esa forma, estoy teniendo una circunferencia. Si viene con estos cambiecitos de un h, de un k, una variable, es la mismo círculo, solo que va a cambiar su forma, de pronto el círculo más grande, o no está centrado, está hacia arriba o está hacia abajo. ¿Sí? Y eso funciona para todo. Por ejemplo, es que está un poco lento el internet y me enredo. Por ejemplo, el último. Eso es lo fundamental. Tengo esta ecuación muy sencilla. X elevado al cuadrado. Es una parábola. ¿Sí? Es una parábola y está centrada en el eje, o sea, inicia acá en 0, 0, en 0, 0. O sea, la coordenada 0,0. En el eje X, 0. En el eje Y, 0. Una parábola. ¿Listo? Entonces, si yo pongo Y igual X al cuadrado más 1, ¿qué estoy haciendo? La misma parábola, solo que ya no está en 0, sino la subo un escalón. Todo se le suma 1. Ahora, Y, pero si ustedes ven, la ecuación tiene el mismo formato. Y cuando yo vea esto así, el formato es de una parábola, que puede cambiar su forma. ¿Sí? Entonces, veo una parábola, eh, una parábola eh, que está corrida a la izquierda, ¿cierto? Y que es diferente. ¿Por qué? Pero tiene el mismo formato. ¿Listo? Y puedo hacer múltiples gráficas. Por ejemplo, esta es otra parábola, pero si se dan cuenta, está centrada en 0, 0, pero está es más cerrada a la base, digamos, a la original. ¿Listo? Entonces, lo importante es tener claro el formato. ¿Listo? Entonces, el formato, aquí no lo dan. El formato, diciéndolo en términos matemáticos, la estructura del polinomio. ¿Listo? Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado. X cuadrado más y cuadrado igual a 1, si se acuerdan, era un círculo, una circunferencia. ¿Listo? Y la ecuación es de este tipo. ¿Listo? Una elipse es de este tipo. X cuadrado dividido a más y cuadrado dividido en b cuadrado es igual a 1. ¿Cierto? Eso es una elipse, donde estoy asumiendo que h y k es igual a 0. ¿Listo? La parábola es y igual y al cuadrado o x al cuadrado. ¿Listo? Y esto es la hipérbola. ¿Listo? Digamos que un poquito como más compleja, pero sigue esta estructura
de polinomio. Entonces, cuando uno vea un polinomio de esta forma, yo ya sé, esta gráfica corresponde a la sección cónica, una hipérbola. Cuando vea una ecuación de este estilo o de este estilo, ¿cierto? Voy a decir, esto es una circunferencia. ¿Listo? ¿Qué puede cambiar? El eje, el radio, la altura, bueno, puede cambiar las cosas, pero la gráfica, el modelo que debemos tener en nuestra cabeza es, si veo esta ecuación, un círculo. Si veo esta otra ecuación, una elipse, y si veo otra, es una parábola. Eso es, digamos, lo más importante. ¿Listo? Entonces, secciones cónicas, circunferencia. Nosotros ya lo podemos intuir. Veo una ecuación del modelo tipo x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, y esto es una circunferencia. ¿Sí? Esto corresponde al modelo de una circunferencia. Está centrada en la coordenada HK. H es 5 y K es 2. Perdón. H5 y K es H5. Bueno, aquí ya no estoy, qué pena. Está centrada en H y K. En este ejercicio, H5 y K es menos 2. Y el radio es 3. ¿Listo? Entonces, no la voy a hacer en GeoGebra, pero lo fundamental aquí es que a mí me muestran esta ecuación y yo me regreso acá y digo, esa ecuación que vi es de esta estructura. Y esta estructura corresponde a una circunferencia. ¿Qué va a cambiar? El eje, que no va a ser 0,0. No va a estar concéntrica en esa coordenada, sino concéntrica en un 5 y 5 menos 2. ¿Listo? Y el radio es de 3. Entonces, bueno, halle la ecuación canónica de la circunferencia, cuya ecuación general es x cuadrado más y cuadrado menos 15x más 15y igual a 205. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acordémonos, tenemos que inicialmente agrupar, ¿cierto? En términos que tengan la misma variable. Entonces, este término x tiene la misma variable que 15 menos 15x. Este término y cuadrado tiene la misma variable y, 15y. Entonces, lo primero es agrupar eso. ¿Listo? Aquí lo agrupamos. ¿Listo? ¿Y qué tenemos que hacer a continuación? ¿Sí? Lo mismo. Sumamos el cuadrado del valor medio del coeficiente y se divide por 2 y se le da al cuadrado. Entonces, lo sumo acá y al otro lado de la ecuación, súper importante, esto es una igualdad, una ecuación que es que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, eso lo tenemos súper claro. Y si yo acá meto términos, pues acá debo tenerlos. ¿Para qué? Para garantizar lo que es una ecuación, la igualdad. Lo de la izquierda igual a la derecha. Y esto fue el método que vimos anteriormente. ¿Listo? Y expreso esto con calculadora, ¿cierto? Me da 317,5, x menos 15 medios al cuadrado más y más 15 medios al cuadrado igual a este número que debe expresarse de forma al cuadrado. Esto si vemos es una circunferencia. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la elipse. Creo que va a entrar alguien. Un segundo. A ver, como que hay gente que quiere ingresar. Bueno. Continuamos. La elipsis es un lugar geométrico donde la suma de dos distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. ¿Sí? Entonces, esta es la elipse, ¿sí? Término más, no tiene un radio,
no tiene un radio, sino por el contrario maneja dos ejes. Entonces, a partir de esta ecuación, x cuadrado más 4y cuadrado menos 4x menos 8y menos 92, determinar si es canónica, si está centrada y las coordenadas de sus focos. ¿Listo? Entonces miremos a ver. Bueno, este no lo... Ver, vamos a hacerlo. Aquí está. Entonces, hacemos lo mismo. Unimos o agrupamos en términos de que tengan la misma variable. Entonces tengo la variable x, la variable y. ¿Listo? Entonces x al cuadrado menos 4x más 4y al cuadrado menos 8y. ¿Listo? Aquí lo que estoy haciendo es sacar el 4, ¿cierto? Y esto es igual a 92. ¿Sí? Acá factoricé por 4. Y hacemos el mismo proceso. El término medio, ¿cierto? Lo divido por 2 al cuadrado. Y se suma al lado derecho de la ecuación para mantener la igualdad. ¿Sí? Con eso garantizo que los trinomios sean cuadrados perfectos. ¿Listo? Entonces, esto me da este tipo de ecuación y vamos a graficar. Se divide en 100, o sea, se divide en 100 para que sea igual a 1, ¿cierto? Y me da esto. Entonces, vamos a verlo en GeoGebra para dar las respuestas. Bueno, entonces aquí ya podemos ver, pues lo vamos a ver, ya podemos ver que no están en el eje 0, 0, 1. 2, ¿cuál es la otra pregunta? Ah, bueno, aquí está en GeoGebra. Entonces, la coordenada es 2, 1. Entonces, 2 y 1, mire, acá está el 2, aquí está el 1. 2 en X, 1 en Y, ¿cierto? 12, 1, este es el centro. ¿Listo? Sí, 2, 1. Sí, aquí lo sacamos de una. Será el eje. Y digamos que ahí, no sé, la graficamos, si quieren. Entonces me puso súper lento. Ahí estamos viendo, esto es una elipse. Esta es vemos que esto es una elipse. ¿Sí? El centro es 2, 1. Y estos son como los focos. Aquí abajo, los focos de esa elipse, que me hacen que sea más ancha, más angosta, en fin. Este 10 y este 5. ¿Listo? Entonces, miremos este otro. Las coordenadas y sus focos. Ah, bueno, entonces, esta es la ecuación base de una elipse. Esta es una elipse. ¿Listo? Entonces, esta es una elipse y de acuerdo a de este formato es de una elipse, que es este mismo. ¿Sí? Mire, esta es la estructura de un polinomio que es una elipse, ¿cierto? Entonces, cumple esta condición y de acuerdo a eso, yo puedo calcular los focos, 1 y 2. ¿Y cómo se calculan? De esta forma. El eje X es
H más o menos C, coma, K. Ahora sí, y la otra forma es H, K más o menos, H, K más o menos C. Y así hago el cálculo de los focos. Y esto, reemplazo H, reemplazo K, reemplazo C, y así encuentro la distancia de cada uno de los focos. Eso es lo otro que pide. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que C es igual a C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, esto es la forma para determinar los focos de una elipse. Bueno, ¿cómo hallar los vértices? A partir de la ecuación, ya tenemos la ecuación, determinar las coordenadas de sus vértices. Entonces, para encontrar los vértices del eje horizontal y del eje vertical, entonces aplico esta fórmula. Entonces, el vértice 1 es H más o menos A, K, y el otro vértice es H, K más o menos B del eje vertical. ¿Listo? Y ahí se obtiene. Entonces, esto es. Bueno, la otra gráfica es la hipérbola. Entonces, son como dos parábolas enfrentadas y salen del corte, de un corte vertical de una sección cónica. ¿Sí? El eje vertical obtenemos esto. ¿Qué tiene? Tiene unas asíntotas, es decir, son dos planos imaginarios, de tal forma que estas curvas nunca la van a tocar. ¿Sí? Hay un eje focal, ¿sí? Que es este, donde está centrada como cada una de las parábolas, y pues el eje X y el eje Y. Bueno. Entonces, aquí nos dan una hipérbola, X 4y cuadrado menos 16y menos x cuadrado menos 2x más 11, determinar su ecuación canónica. Es decir, canónica, ¿qué es? Es expresar esta ecuación lo más parecido o que sea igual, ¿cierto?, a las ecuaciones bases. ¿Cuáles son las ecuaciones bases? Estas. O sea, lo primero es tratar de expresarlas. Espera, esto se me fue. Así. Que yo las pueda expresar de esta forma. Que yo las pueda expresar de esta forma. ¿Sí? Entonces, tengo un polinomio así normalito y lo tengo que expresar de esta forma. Cuando lo logro expresar de esta forma, decimos que lo tengo como una ecuación canónica. ¿Listo? Es decir, la ecuación modelo de cada una de las gráficas de una sección cónica. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la estructura. Ya más o menos tenemos idea de cómo hacerlo. Entonces, se agrupan nuevamente en los términos en común, ¿cierto? Entonces, aquí quito el menos 1, saco el menos 1, x cuadrado más 2x, y aquí factorizo el 4, 4x, 4y cuadrado y el menos 16y. ¿Listo? Cogemos el término medio
lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. Y esto se hace en ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Eso es para garantizar que estoy formando un trinomio con los cuadrados perfectos. Y obtengo esta ecuación. Aquí tengo los números que hago, pues se suman. Y aquí tengo la otra ecuación. ¿Sí? Entonces, divido en 4. O sea, ¿eso es qué? Para hacer el proceso de que sea una ecuación canónica, el mismo formato. Entonces, divido en 4. En todos lados divido en 4. ¿Sí? Al otro lado de la ecuación también divido en 4 para mantener la igualdad. Y de tal forma que acá simplifico. Y obtengo esta ecuación. Si la grafico en GeoGebra, ¿sí? Si la grafico en GeoGebra, ¿sí? Este modelo de ecuación es el de una hipérbola. Si lo grafico en GeoGebra, voy a obtener este tipo de estructura. Ahora hay que calcular, bueno, el centro. Entonces, pues nosotros ya lo podemos intuir, porque aquí hay un 1 y hay un menos 2, ¿cierto? Entonces el centro, menos 1, 2, mirémoslo a ver, y esto se calcula de esta forma. Teniendo que la ecuación base original, de una hipérbola es esta, donde h y k son las coordenadas del centro, es fácil concluir de la ecuación esta, que el centro es x es igual a menos 1 y el eje y es 2. ¿Sí? Menos 1 y 2. Miren que los símbolos están cambiados. ¿Sí? Esta es la verificación. Donde encuentro uno que es h, x, k más o menos c, el foco 1, y el foco 2 que es h, k menos c. ¿Listo? Entonces, uno hace ese proceso para hacer la verificación. Pero lo importante, yo siempre lo hago así. O sea, lo fácil es ver la gráfica que sea base y ver dónde está corrido el eje X y cómo está corrido el eje, Y y cómo está corrido el eje X. Me parece la forma más clara, más sencillo realmente para poder validar esto. ¿Sí? Tenemos aquí otra ecuación y nos está pidiendo calcular los vértices de la hipérbola. ¿Sí? Entonces aplica uno esto, h más o menos a, k, o el otro vértice que es h, k más o menos b. ¿Sí? Y se obtiene que el primer caso es h igual a menos 1, b igual a 1 y k entonces es 2. ¿Listo? Parábolas, ya la hemos visto, ya hicimos ejercicios de esto. Entonces, es de la forma normal es y igual a x cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí vemos varios estilos o varias formas que pueden tener la parábola. Si es y igual a x cuadrado, es de esta forma. Si es y igual a menos x cuadrado, es al revés, es de esta forma. Y así es rotada. ¿Listo? Entonces, es importante, ver, lo clave es, o lo fundamental, ver es la ecuación que sea lo más original, ¿sí? A lo que representa cada una de las secciones cónicas, ¿sí? De la filmina esa que sale anaranjada, eso es lo más importante, y de acuerdo a eso, veo si es rotada, si es más abierta, si es cerrada, si es rotada o no. Eso es básicamente lo que se ve en eso. Entonces aquí tenemos una ecuación cuadrática y
vamos a hallar si es, ¿qué es? Entonces, aquí lo que se hizo fue factorizar 2. Esto queda x más 1 al cuadrado, entonces y es igual a x al cuadrado. De ese tipo de forma de ecuaciones hay un menos, ¿cierto? Y entonces lo que yo veo es que va a ser es una parábola. Hacemos el mismo proceso, agrupo por variables el polinomio, entonces las x a un lado, en un paréntesis, los y en otro lado, y hago el proceso. En la variable, el valor medio, dividido al 2 al cuadrado. ¿Sí? Aquí no hay valor medio, ¿cierto? Entonces es 0. Y tenemos que sumar en ambos lados y obtengo esta ecuación. ¿Sí? Obtenemos esta ecuación, que es de qué formato? X al cuadrado igual a Y. ¿Sí? Básicamente. Y se obtiene una parábola. ¿Listo? ¿Qué tiene la parábola? Que está en el vértice menos 1 y en el vértice menos 1 y el vértice lo tiene en menos 1,8. ¿Cierto? Está rotado. Eso lo podemos ver en GeoGebra cuando hicimos las gráficas que cambiábamos los coeficientes, o es decir, cambiamos los números que acompañaban a cada una de las variables. ¿Listo? Esto se puede expresar todavía mejor, ¿no? Esto se puede expresar mejor, ¿sí? El 2 pasando a multiplicar y este 8 pasando a sumar, ¿sí? Hay un offset, por ejemplo, de 8. ¿Se acuerda que la parábola iniciaba en 0? Esta es negativa, entonces está al revés. Pero iniciaba por acá en 0, en el piso era 0. La parábola era 0. Pero como le estoy poniendo un offset de 8, entonces ustedes ven que no inicia en 0, sino inicia por acá arriba, en 8. Eso es lo que hace este 8. ¿Listo? El 2, lo que hace, este 2 que está acá, este 2 lo que hace es que sea como más cerrada la parábola, ¿cierto? Este 2, el menos lo que hace es que sea invertida, no sea hacia arriba, sino hacia abajo. Y el 1 y el 8 lo que hacen es que sea el eje corrido, ¿sí? Pero mantiene el formato y igual a x cuadrado. ¿Listo? Entonces, no sé, a mis compañeros de conferencia, si hay algo más que aclarar, algo que decir o complementar. Los escucho. Hola, profe. No, para mí estaba muy bien planteada la exposición. Ya es como animar a los estudiantes, los que van a ver la grabación y los que están aquí, para que puedan pues reforzar un poco leyendo los documentos, leyendo de pronto algunos otros elementos que encuentren en internet y bueno, fortalecerse en las CIPAs, invitarlos a que estén fuertemente en las CIPAs porque es un lugar donde nosotros hablamos de estos temas un poco más puntual y ahí pueden aclarar si les ha quedado alguna duda, que de pronto creo que no porque fue muy buena la exposición, pues la podamos aclarar allá con sus respectivos tutores y pues puedan entregar su tarea número 3 a tiempo y de la mejor forma. Bueno, muchas gracias por su palabra. Entonces, apreciados estudiantes, básicamente haciendo un brief de lo que hicimos, que es pues entender las gráficas de las secciones cónicas, que son circunferencia, un círculo, que es una elipse, que es una parábola y que es una hipérbola. ¿Listo? ¿Cómo se obtiene de de unos conos, ¿sí? Haciendo unos cortes, depende del corte que yo haga, voy a obtener cada una de las gráficas o de esas funciones. Esas funciones se pueden expresar. Señor.
No, recordándole acá a los estudiantes de que todo se basa, fíjense que todo se basan es en el binomio cuadrado perfecto. La idea es que por medio de ese conocimiento del binomio cuadrado perfecto, nosotros pues podamos encontrar las estructuras que tiene cada sección cónica, ya sea una elipse, sea una hipérbola, sea una parábola. Entonces, la idea es esa, o sea, tener claramente cómo vienen las estructuras de cada sección cónica, como lo ha explicado el profesor ahí detalladamente. Esa foto, el profesor ahorita mencionó que es una foto que ustedes deben de tomar y que es algo muy clave. O sea, es con eso que ustedes van a resolver los ejercicios del taller. Sí, profe, amplíe un poquito más para que se visualice, porque está muy feo. Ya la amplié. Entonces, sí, ustedes tengan presente esa ecuación. Entonces, por un proceso algebraico o por un manejo algebraico, como lo acabó de explicar acá el profesor, ustedes tienen que llegar a esas ecuaciones. Entonces, ahí cuando ustedes llegan a alguna de ellas, ya usted identifica si es una parábola, si es una elipse, si es, la idea es esa. Exacto. Entonces, sí, uno a veces, excelente, profesores, exactamente. Entonces, eso, para mí, el objetivo y lo más importante es eso. Me dan un polinomio, la idea es que yo ese polinomio, ¿cierto? La idea es que ese polinomio lo lleve a alguna de estas estructuras. ¿Con qué procedimiento? El que vimos de hacer un trinomio cuadrado perfecto. Es un trinomio cuadrado perfecto, es un polinomio de 3 partes que lo puedo expresar como un binomio cuadrado. ¿Listo? Utilizando herramientas algebraicas. Básicamente, que era haciendo una factorización a veces, ¿cierto? Mantener y respetar la ecuación, lo de la que yo haga a la izquierda, lo tengo que hacer a la derecha. Y lo otro es hacer el cuadrado del otro término, que era dividiendo el término medio, dividido en 2, elevado al cuadrado. ¿Listo? Y ahí ya podía formar estructuras de este tipo, x menos h al cuadrado o y menos k al cuadrado, asociarlas y obtener ecuaciones de este tipo. Cuando tengo la ecuación de este tipo, llamamos que es la ecuación base o la ecuación canónica, se dice matemáticamente, o sea, la estructura básica de cada una de esas gráficas cónicas, y tener en cuenta que esta H o esta K, si la cambio, lo que va a hacer es cambiarme el centro. Si esta B la cambio, lo que va a cambiar es el eje, o qué tan, discúlpeme la expresión, qué tan gorda o amplia o cerrada es la elipse. Si cambio el R, qué tan grande es el círculo o más pequeño, ¿cierto? Y así. Si hay un menos, ya la gráfica es al revés, ¿cierto? Si es de para arriba, entonces pasa de para abajo. También la puedo rotar, en fin. Entonces, básicamente esto es lo más importante de este ejercicio. Teniendo esto, podemos hacer los ejercicios como dicen los compañeros. Entonces, la invitación es tener ya esta inquietud, profundizarla e invitarlos a los CIPAS que hacemos cada uno de sus tutores en nuestra red de cursos. No siendo más, les agradezco mucho la participación y les deseo un feliz fin de semana y un puente. Muchas gracias, apreciados compañeros, tutores, compañeros que me acompañaron en esta sesión del día de hoy. Feliz día. Igualmente, profe, gracias. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.